Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy deseo hablarles no de un tema específico de historia. De hecho, toda esta semana hemos estado hablando pues de temas bastante específicos, ¿no? Esta semana, bueno, la semana anterior hablamos de lo que fue la guerra con Chile, ¿no? La guerra del Pacífico, los veteranos de la guerra del Pacífico, ¿no? Veteranos peruanos, veteranos chilenos, cómo estos sufrieron en las etapas después de la posguerra, las consecuencias que llevó todo este conflicto. Y también hablamos pues del campesinado peruano. Ese es un video reciente que hice, ¿no? El campesinado peruano en la década del 60 y 80. Sin embargo, ahora ustedes se pueden dar cuenta, yo estoy grabando, vamos a decir, a pocas cuadras de mi casa. De hecho, mi casa está cerca. Y el día de hoy he decidido venir a grabar a este campo, ¿no? Aquí pueden ver ustedes, no estamos en el estudio, no estamos en ningún lugar, estamos aquí en una calle. Y bueno muchachos, el día de hoy quiero hablarles de un tema libre, relacionado, podría decirse, a la historia y a una historia popular. Una historia popular, una historia que se ha transmitido, o se ha transmitido de generación en generación. Posiblemente muchas personas de este barrio, ¿no? Donde yo he crecido, donde yo crecí de hecho, han de conocer un poco o han de haber escuchado lo que pasó en este campo hace más de ya 35 años. Y esto ocurrió durante la época del terrorismo. En este campo, que es como se ve, ¿no? Es una cancha de arena grande, ¿no? Aquí pues los jóvenes, no solo de mi generación, sino también de las generaciones de las épocas de nuestros padres, han venido a jugar, han venido pues a divertirse, como decir, no jugar sus famosas pichangas. Pero lo cierto es que este campo, muchachos, que ustedes pueden ver aquí, tiene su historia. Hay una historia bastante trágica. Este escenario deportivo, este campo, fue uno de los lugares, fue escenario de un atentado terrorista hace más de 35 años. Aquí murieron 3 integrantes de la Guardia, bueno, de la extinta Guardia Republicana del Perú. La extinta Guardia Republicana del Perú. Vinieron hace más de 35 años, estoy hablando pues era la época del auge, o bueno, ¿no? Época de más alto nivel de terrorismo, cuando el terrorismo se había intensificado en el Perú. Estoy hablando de la época pues de la década de los 80, ¿no? La época más terrible, más nefasta, la época más triste de nuestra historia peruana. La época de los carrobomba, de los asesinatos masivos, la época de los paquetazos, de las largas colas, del primer gobierno aprista, de todo eso, de toda esa época. Que lamentablemente es una de nuestras épocas más tristes, ¿no? Donde se mostró la decadencia que sufrió el Estado peruano, ¿no? Crisis económica, política y social. Una guerra tremenda, una guerra fratricida que estaba enfrentando el Perú en esa época, contra un movimiento subversivo que muchos de nosotros conocemos, que es Sendero Luminoso. Este nefasto grupo dogmático que llevó al Perú a la completa ruina total. Y bueno, en este escenario, hace 35 años, ocurrió un atentado terrorista. Y las víctimas mortales de dicho atentado fueron 3 jóvenes, que eran integrantes de la Guardia Republicana del Perú. La extinta Guardia Republicana, hoy en día ya no hay Guardia Republicana, ¿no? Hasta la década del 80 existía Guardia Republicana en el Perú, ¿no? Porque ustedes han de saber, bueno, si no lo sabían, aquí les va el dato. Antes la Policía Nacional, que hoy en día todos conocemos, ¿no? Policía Nacional del Perú, antes estaba dividido en 3 ramas, en 3 grupos diferentes. Estaba la Policía de Investigaciones del Perú, que era la PIB, ¿no? Donde uno de sus integrantes quizá más conocidos es el famoso coronel Benedicto Jiménez. Y por parte de la Guardia estaba también la Guardia Republicana del Perú y la Guardia Civil, ¿no? Esos 3 grupos había. Hoy en día hay solamente uno, que es la Policía Nacional del Perú, que es una unión o una fusión de estas 3 ramas que se terminaron uniendo para formar la Policía Nacional del Perú. Y esto ocurrió durante el primer gobierno de Alan García,
En 1987 se funda la Policía Nacional del Perú, que era la unión de la PIB, de la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Bueno, se cuenta que aquí en este campo, cierta tarde, ¿no?, mientras unos niños se encontraban jugando su fútbol de forma tranquila, sin saber lo que venía, vinieron unos extraños sujetos, unas extrañas personas vinieron aquí. Parecía que todo estaba normal, incluso se dice de que estos sujetos estaban jugando fútbol, o sea, de forma normal. Y estos guardias, estos tres jóvenes integrantes de la Guardia Republicana, tenían una misión: proteger las torres de luz, ¿no? Las torres de luz, que en ese tiempo eran blanco de atentados terroristas. En esa época se vivía pues mucho ese temor de un atentado terrorista, un carro bomba, porque se podía volar una torre de luz, y en esa época había consecuencias, pues, por eso es la época del famoso mechero. Muchos de la generación de los 80s sabrán de que en esa época pues era constante los apagones, ¿no? En las épocas de los constantes apagones, la época de los atentados masivos, ¿no? La época también de la crisis económica también, ¿no? Fue una época bastante triste, la verdad, ¿no? La década del 80 para un niño, para que un niño crezca en la década del 80, en esa época, pues fue una época de mucho miedo dentro de la población, ¿no? Porque había ese miedo constante a que en cualquier momento pueda aparecer un atentado terrorista y así. Y bueno, como las torres de luz eran constante blanco de atentados, se tenía que proteger dichas torres de luz. Ese día, estos tres integrantes de la Guardia Republicana estaban cumpliendo su misión de proteger dichas torres de luz. Son víctimas de este nefasto atentado terrorista. Y lamentablemente no sobrevivieron. Fueron asesinados en este campo. Los tres jóvenes fueron asesinados en este campo. Y es una historia que se conoce mucho en esta parte, ¿no? En esta parte, bueno, en este sector donde yo crecí, se conoce mucho esta historia, de este atentado que sufrieron estos jóvenes y que lamentablemente pues fueron víctimas del terrorismo porque no sobrevivieron al atentado. Fueron agarrados de forma desprevenida, ¿no? Se cuenta de que uno de estos senderistas le dice a los niños que se agachen y pues comienzan los disparos, comienza el enfrentamiento. Estos tres jóvenes venían de descansar, no tuvieron tiempo de agarrar sus armas y lamentablemente su destino ya estaba sellado. Perecieron lamentablemente en este atentado. No pudieron llegar hacia sus armas para poder defenderse, fueron asesinados. Y bueno, está aquí en este campo donde cayeron pues estas víctimas, que fueron pues lamentablemente una de las tantas, de las miles de víctimas que ha tenido el terrorismo en el Perú, ¿no? Por eso es una época bastante triste. No solamente en estos lugares se vieron esta clase de atentados, sino también, por ejemplo, en Villa El Salvador, por ejemplo, ¿no? Con la famosa aparición del MRTA, que uno de los primeros atentados que comete el MRTA es precisamente el atentado a la municipalidad de Villa El Salvador. Pero pues en este lugar también ocurrió un atentado terrorista. Este grupo de senderistas llegaron aquí a acabar con la vida de estos jóvenes integrantes de la famosa Guardia Republicana del Perú. Y aquí, como pueden ver ustedes, pues este es un lugar que tiene pues toda esta historia, ¿no? Una historia de mucha tristeza, que muchos ya de la generación pasada, ¿no? Muchos hombres que en esta época después ya sobrepasan los 50 años, pero que en esta época tendrían sus 15, 16 años o 13, 12 años, vieron pues dicho atentado, ¿no? Y que hoy en día pues algunos siguen viviendo aquí, otros ya no están aquí, pero pues aún se recuerda todavía esto, ¿no? El famoso atentado a estos integrantes de la Guardia Republicana. Fueron tres jóvenes que terminaron muriendo ese fatídico día en que estos integrantes, ¿no?, estos senderistas llegaron y atentaron contra su vida. Lamentablemente no sobrevivieron y pues aquí ha quedado su historia.
nuestra historia que es transmitida hasta ahora por la gente de estos lugares. Que, bueno, los más antiguos sí pueden recordar un poco de lo que pasó aquí con estos jóvenes que fueron víctimas lamentablemente del terrorismo. Estos 3 integrantes de la Guardia Republicana. Mi madre me contaba estos acontecimientos que pasaron aquí, ¿no? La vez que vinieron los senderistas a este sector, a esta parte de nuestro barrio, y pues acabaron con la vida de estos jóvenes integrantes de la Guardia Republicana. Una historia bastante interesante, muy poco conocida. Y bueno, la verdad es que quería hacer este video porque pues el día de hoy quería hablar pues de un tema libre, no necesariamente un tema específico, y qué mejor pues que hacer este recuento de lo que había pasado en este sector, ¿no? Como ya les había dicho al inicio del video, todo este campo tiene esta historia, ¿no? Esta historia de la muerte de estos jóvenes que al final terminaron siendo víctimas del nefasto terrorismo. Una historia, creo yo que ahora en esta época es poco conocida, pero creo que se debe seguir transmitiendo para que no se cometan los mismos errores y para que esos tipos de acontecimientos nefastos, terribles, no se vuelvan a repetir nunca más en el Perú. El terrorismo en el Perú dejó una huella imborrable, creo yo, una huella que será imposible de borrar. Significó lamentablemente el fracaso de un Estado que seguía fragmentado, un Estado que seguía dividido. El fracaso de un Estado peruano que seguía dividido y fragmentado. Y basta con ver lo que sufrió la población, ¿no? La mayor parte de víctimas mortales se vio en las provincias del interior, lamentablemente. Todo eso se ve y es por eso que es una de las etapas más tristes y lamentables de nuestra historia. Y hoy en día el terrorismo sigue siendo repudiado y condenado. ¿Por qué? Porque pues, ha dejado marcado completamente a todos los peruanos esa nefasta época que nunca más se debe volver a repetir, como lo es la época de estos movimientos subversivos. Y bueno, el día de hoy he querido venir a grabar aquí. Puedes dar cuenta, pues, una historia que, bueno, me contó mi abuela, ¿no? Me contó mi madre también. Y bueno, he decidido hablar, ¿no? de esta pequeña historia de cómo un día vinieron estas senderistas aquí y atentaron contra la vida de aquellos jóvenes guardias republicanos. Una historia poco conocida, sin lugar a dudas. ¿Qué más se puede decir, no? No solo aquí han pasado este tipo de acontecimientos. Creo yo que en cualquier distrito o en cualquier barrio ha tenido que haber pasado al menos algún atentado en una época en la que pues abundaban y se daban sucesivos atentados y sucesivos pues golpes, ¿no? Por ejemplo, está el caso también del atentado a los húsares de Junín, en la época del primer gobierno de la García. Y ya pues lo más conocido que se conoce obviamente, ¿no? Las masacres de Churajay, Lucanamarca y todo eso, ¿no? Fue una época bastante nefasta, una época muy triste que esperemos nunca más se vuelva a repetir, porque la verdad es que fue terrible. Y aquí se ve pues toda la historia que puede tener un lugar, ¿no? Probablemente no muchos conozcan la historia, tal vez muchos niños de este barrio no conocen esa historia, ¿no? Porque es característico pues de que ahora la historia pase muy desapercibida, pero bueno, bien dicen por ahí que el que no conoce su historia vive condenado a repetirla, así que es momento de poder conocer nuestra historia para que nunca más acontecimientos como lo que pasó hace más de ya 40 años no se vuelva a repetir nunca más. Como dicen por ahí, el pueblo que no conoce su historia vivirá condenado a repetirla. Bueno amigos, quiero mandar un fuerte saludo a toda la comunidad del canal, ¿no? Hemos venido a grabar aquí
al lugar donde yo crecí. Aquí también yo he jugado también. Este es un lugar que para los jóvenes de este barrio es muy emblemático. Aquí yo crecí, aquí hemos corrido en estas calles, todo ello. Y por ello quiero mandar también un saludo a toda la gente, ¿no?, que me ha seguido siempre en mi canal y todo esto. Muchas gracias, de verdad. Y ya saben, el pueblo que no conoce esta historia vivirá condenado a repetirla. Muchas gracias. Sí.